bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por estar conectados desde ya. Vamos a comenzar con nuestro estudio del libro de Génesis. Recuerden que tenemos ya varios meses de estar estudiando, varias semanas de estar estudiando el libro de Génesis, y hoy nos toca estudiar el capítulo número 4, del versículo 1 al versículo número 15. Y precisamente esto es lo que nos toca estudiar el día de hoy. Muy bien. Conoció Adán a su mujer Java, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Y decía Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Y dijo Elohim a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora eres maldito de esta tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes, el suelo no te incrementará su fuerza, y serás un fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai: grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero Adonai Elohim dijo: no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal para que no lo eliminara cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Nod, frente a Edén. Antes de empezar a marcar y empezar a darle tratamiento a nuestra lección del día de hoy, solamente quiero aclarar para los que están preguntando en Facebook que estamos utilizando siempre la versión Biblia Textual, 4ª edición. Esta es la Biblia que por lo menos yo recomiendo, considero que la mejor versión que tenemos en español de la Biblia, la más apegada al hebreo y al griego. Y vamos a leer también un momento lo que relata Flavio Josefo de esta historia también, porque recuerden que siempre cruzamos nuestros estudios con lo que dice Josefo. Aquí vamos a ver el mismo relato desde el punto de vista de Josefo. Muy bien. Tuvieron 2 hijos varones. Al mayor lo llamaron Caín, palabra que para ser interpretada denota posesión. Al segundo, Abel. Vocablo: los 2 hermanos tenían distintas modalidades. Abel, el menor, creía en la justicia y que Dios estaba presente en todos sus actos, por eso era virtuoso. Su oficio era el de pastor. Caín, en cambio, no solo era perverso en todas las cosas, sino también codicioso. Prefirió primeramente arar la tierra y luego mató a su hermano en la siguiente ocasión. Habiendo determinado ofrecer un sacrificio a Dios, Caín llevó productos agrícolas y fruta de los árboles, y Abel leche y los primeros frutos de sus rebaños. Dios se regocijó más con este último sacrificio, porque era más honrado con lo que crecía espontáneamente en la naturaleza, que con lo que era un producto forzado de la
invención del hombre avaro. Indignado Caín porque Dios había preferido a Abel, mató a su hermano y escondió el cadáver creyendo que no sería descubierto. Pero Dios que sabía lo que había pasado, fue hacia Caín y le preguntó dónde estaba su hermano, a quien no veía desde hacía varios días y siempre lo había observado conversando juntos. Caín vaciló, no sabiendo qué contestar a Dios. Primero dijo que él también estaba angustiado por su desaparición, pero presionado por Dios, que lo interrogaba con insistencia, dijo que él no era ni el preceptor ni el guardián de su hermano ni el observador de sus actos. Dios replicó condenando a Caín por haber asesinado a su hermano. Es extraño, le dijo, que no sepas qué fue de un hombre a quien tú mismo eliminaste por haberle ofrecido sacrificios, rogándole que no extremara su ira, no lo castigó y solo lo maldijo a él y a su posteridad hasta la 7ª generación y lo expulsó con su mujer de aquella región. Como él temiera ser víctima de las fieras y perecer, le ordenó que desechara esas tristezas y sospechas y que recorriera la tierra sin tener ningún daño de las fieras, y poniéndole una señal para que fuera reconocido, lo mandó partir. Muy bien, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Para que ustedes sepan, acabamos de leer el equivalente de Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Yo quiero ser insistente. Todos los que han estado estudiando la Biblia conmigo desde hace tiempo saben que yo he insistido en el hecho de que nosotros deberíamos estar estudiando también los escritos de Flavio Josefo. ¿Quién es Flavio Josefo para los nuevos? Bueno, Flavio Josefo es un historiador contemporáneo de Jesús y de sus apóstoles, y él escribió su obra Antigüedades de los Judíos, donde él narra toda la historia bíblica, desde Adán, e inclusive pasando por los 450 años de silencio que no están en la Biblia. Por eso es que estamos usando a Josefo también en el curso de Primera de Macabeos. E inclusive Josefo nos va a narrar cómo los romanos conquistaron a los judíos en su obra Guerras de los Judíos, y también Flavio Josefo va a narrar cómo, por ejemplo, los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo. Flavio Josefo es importantísimo leer. Quiero recomendarles este libro, Antigüedades de los... Veo que aquí pega un poquito el brillo, pero Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Son 3 tomos. No crean que me están pagando, ¿verdad? Por promocionarlo ni nada de eso, ¿verdad? Más bien. Bueno, entonces, queridos hermanos, vean ustedes lo importante que es leer a Flavio Josefo, porque Josefo va narrando muchas cosas que van conforme a lo que la Biblia está narrando. Y Flavio Josefo, hoy una persona me escribió en el chat de Teología Paulina y me preguntaba que por qué era importante estudiar a Flavio Josefo. Bueno, porque Flavio Josefo es el mejor respaldo histórico que tenemos de todo el Antiguo Testamento. Por esta razón, si nosotros queremos encontrar respaldos históricos de las cosas que narra la Biblia en el Antiguo Testamento, Flavio Josefo es por mucho la mejor fuente que tenemos. Entonces hay que recordar que Flavio Josefo, entre más lejano está de su tiempo, su calidad como historiador baja, pero cuando él llega al periodo intertestamentario, esos 450 años de silencio, Flavio Josefo es muy valioso. Y Flavio Josefo se vuelve una autoridad completa en cuanto a cómo los judíos les destruyeron el templo los romanos. Entonces, digamos, cuando estamos leyendo a Flavio Josefo, estos relatos del Génesis, Flavio Josefo a veces carece por decirlo así, de peso a veces. Sin embargo, eso no quiere decir que él no ofrezca datos buenos y datos históricos comprobables, pero él pierde peso cuando está lejano a su tiempo. Sin embargo, vuelvo a repetir, cuando él se acerca al periodo intertestamentario y sobre todo cuando narra lo que ocurrió con la destrucción de Jerusalén, porque él fue testigo ocular de todo eso, es totalmente valioso Flavio Josefo. Es importante también recordar que en el pasado, antes algunas versiones de la Biblia
venía al margen de algunas Biblias, venía al margen los escritos de Flavio Josefo. Imagínense ustedes. Antes en las Biblias venía en una columna a la derecha los escritos de Flavio Josefo que tenían relación directa con cada lectura de la Biblia. Por ejemplo, acabamos de leer Génesis capítulo 4 del 1 al 16, pero ¿qué acabamos de leer de Antigüedades de los Judíos? Les voy a dar la cita específica para que lo apunten. Específicamente lo que acabamos de leer es Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, párrafos 1, párrafo 1. Eso es lo que acabamos de leer. Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, párrafo 1. Esa es la cita exacta del equivalente a Génesis capítulo 4, del 1 al 14. Muy bien, volvamos a la lección para ver qué es lo que la lección nos está pidiendo. Ahora sí, ya estamos listos para comenzar a darle tratamiento al texto. El texto dice que también tenemos que leer estos pasajes que están acá. Los vamos a leer y después nos vamos a devolver para marcar con rojo a Abel y después nos vamos a devolver para marcar, subrayar a Caín. Sin embargo, leamos estos textos que nos faltan. Por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablar por medio de ella. Como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Bien, queridos hermanos, entonces hemos leído precisamente los textos que vamos a estudiar y vamos a analizar el día de hoy, así que vamos a comenzar de lleno ya a marcar. Yo quiero decirles que esto que estamos haciendo, miren, si esto que estamos haciendo hoy de marcar el texto, de ir versículo por versículo, marcando, comparando con las escrituras, estudiando la teología profunda veterotestamentaria. ¿Qué significa eso? Veterotestamentario significa vetero, antiguo, testamentario, testamento. La teología veterotestamentaria, la teología del Antiguo Testamento. ¿Cómo se dice cuando estamos estudiando la teología del Nuevo Testamento? Neotestamentaria. Pero en este caso estamos estudiando la teología del Antiguo, por eso decimos que es la teología veterotestamentaria. Estos son verdaderas raíces hebreas, lo que estamos estudiando. Y si lo estudiaran de esta forma sistemática, todos los cristianos no existirían hoy en día las sectas judaizantes. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que marcar del texto? La lección nos dice que subrayemos con rojo a Abel marquemos con rojo a Abel y subrayemos a Caín. Vamos a comenzar. Voy a leerlo y por favor vaya marcando conmigo. Conoció Adán a su mujer Java. En realidad es con una ligera J que se pronuncia, Java. ¿Por qué? Porque en hebreo, Haim con J, Haim, significa aguas, vida. Vida, Haim. Y por eso de ahí se desprende el nombre Java. Ya vimos la lección pasada que Java significa vida. Conoció Adán a su mujer Java y concibió y dio luz a Caín. Vamos a marcarlo con rojo. Y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. ¿Quién es este varón? Caín. Y volvió a dar a luz a su hermano. Ok, este su es Caín porque dice su hermano Abel. Y este va a ir subrayado. Y Abel, subrayado, fue pastor de ovejas y Caín, en rojo, fue labrador de la tierra. Andando en tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del suelo. Y Abel, subrayado, presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel
y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y su ofrenda. Y se enojó Caín, en rojo, en gran manera, y le cayó su semblante y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta y anhelándote. Tú puedes beneficiarte de ella. Y decía Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos, esto tendría, bueno, no, voy a ponerlo en rojo y subrayado porque son los dos. Ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Lo asesinó, este es Abel, lo asesinó. Y dijo Elohim a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él, es decir, Caín, y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Este hermano es Abel. Pero él dijo: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y ahora eres maldito. ¿Quién es maldito? Caín. De esa tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hermano es Abel. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza y serás un fugitivo. Fugitivo, ¿quién es fugitivo? Caín. Y serás un fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai: grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo, otra vez fugitivo, errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Versículo 15. Pero Adonai Elohim dijo: no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal para que no lo eliminara cualquiera que no, para que no lo eliminara, este lo es Caín, cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en la tierra de Nod frente a Edén. Esto es lo que precisamente vamos a estar estudiando el día de hoy. Muy bien, marquemos los textos que nos faltan, nada más. Por la fe, Abel, subrayado, presentó a Dios una ofrenda mejor que la de Caín, por medio de la cual recibió aprobación, habiendo dado Dios testimonio de sus, subrayado, ofrendas, y muerto aún hablaba por medio de ella. Vamos a ver el de Juan, primera de Juan 3:12. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa este es Abel, y por qué causa lo mató? Porque las obras de Caín, porque sus obras eran malas y las de su es Caín, su hermano Abel, eran justas. Y finalmente Judas 1:11 dice: hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y por lucros se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Muy bien, entonces vamos a empezar a contestar las preguntas que tenemos para el día de hoy. Esta es la primera pregunta que se nos está haciendo. Elabore un perfil
de Caín y Abel. Muy bien, para poder contestar estas preguntas del perfil de Caín y Abel, no cabe duda que ese perfil lo podemos tomar de estos versículos que están aquí del lado derecho. ¿Qué podríamos decir de Abel? Según Hebreos capítulo 11, versículo 4, era un hombre justo, era un hombre justo. ¿Qué más? Un hombre de fe, era un hombre justo, hombre de fe y ofrendaba, ¿verdad? Recibió testimonio de ser justo por sus ofrendas. La ofrenda de Abel fue correcta. Esto lo vamos a ver ahorita en el siguiente versículo. ¿Qué podemos decir en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12? Con respecto a sus ofrendas, ¿eran correctas y justas? Eso es lo que podemos agregar. Pregunto, ¿hay algo que podamos agregar de Abel con respecto a Judas 1:11? Hasta aquí es lo que hemos escrito de Abel. Entonces ahora devolvámonos y hagamos el perfil de Caín. Entonces veamos lo que tenemos de Abel. Y antes de ver esto, antes de avanzar, quiero que veamos la riqueza literaria. Vean lo que significa el nombre de Abel. Se desprende del sustantivo Evel, que significa fugaz, aliento. ¿Y qué es lo que significa en hebreo Abel? Significa transitorio. Esto ahorita vamos a verlo porque va a tener significado con lo que vamos a poner del perfil de Abel, porque ahorita les voy a hacer una pregunta con respecto a esto, pero vamos a apuntarlo aquí por el momento. Su nombre significa transitorio. Eso es lo que significa el nombre de Abel. Transitorio. Tengámoslo ahí presente. Muy bien. Ahora hagamos el perfil de Caín. ¿Qué aprendemos de Caín en Hebreos 11:4? Solo en Hebreos 11:4, por favor. La ofrenda. Y ahorita vamos a ver esto del tema de la ofrenda. ¿Qué ofrenda fue la que ellos dieron? Ya lo vamos a ver. La ofrenda de Caín no era correcta ni justa delante de Dios. Ya ahorita van a ver qué significado tiene esto. Esto es importantísimo. ¿Qué aprendemos de Caín en Juan 1, en 1 de Juan 3:12? Era del maligno, Satanás. Los que han venido estudiando conmigo en otros estudios, no recuerdo si fue en este o en otro, vimos que la Biblia textual traduce de forma muy correcta, hijos de Belial, ¿verdad? Jesús mismo le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. Bueno, aquí tenemos el primer hijo de Belial. Esto no quiere decir que Caín era hijo de Satanás, ¿verdad? De carne y hueso. Se sobreentiende que él es hijo de Satanás con relación a sus obras. Esto es muy importante que lo entendamos. La primera persona, y esto quiero ser enfático, vean ustedes el virus que es el pecado. Vean ustedes cómo se comporta el pecado en la vida de nosotros los seres humanos. Que tenemos que el primer pecado, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el error? Pero recuérdense que lo que habíamos visto es que el gran problema que ahí ocurrió antes que el orgullo, porque vean, siempre se nos ha dicho que el pecado del hombre fue que Satanás les quiso ofrecer lo mismo que lo hizo caer a él, el orgullo, porque les dijo, seréis como Elohim sabiendo el bien y el mal. Bueno, eso es verdad en parte. Pero dice que porque en el pensamiento hebreo el hombre transmite el pecado. Significa pecado en la Biblia. ¿Cómo definirlo? Toda transgresión de la ley o un mandato. Transgredir significa desviarse o trasladarse de la gran responsabilidad. Exacto. Ahí es donde yo quería llegar. Todo tiene que ver con una cuestión y fue la siguiente. Adán cometió pasividad. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la serpiente tentó a Eva y Adán estaba junto a ella? Entonces, aquí vemos que el pecado, ¿verdad? Todo tuvo que ver con una cuestión de pasividad. El hombre no tomó su sacerdocio, el hombre no protegió a su mujer, no la cuidó, él era el que tenía toda la información directa de parte de Dios, y Adán vio a Eva conversar con la serpiente, él estuvo a la par, él fue como un cero a la izquierda, él no dijo nada, y toda la caída del ser humano tuvo que ver por ese asunto, más que por el orgullo. Pero ahora vemos que el pecado entra a la humanidad, como lo dijo bien el hermano Jesús, nos recuerda que el pecado entra a la humanidad
porque es el hombre el que transmite el pecado. Eso ya lo habíamos visto en lecciones mismo. pasadas. Y ahora resulta que los hijos de Adán y Eva nacen con esta tendencia pecaminosa, Caín y Abel. Y vean ustedes que en la segunda generación del ser humano, el pecado es tan serio que ya tenemos el primer hijo de Satanás y tenemos al primer asesino. Es como una enfermedad, es como la gangrena, el pecado, que empieza, ¿verdad?, por una parte del cuerpo hasta que lo llena por completo. El pecado trabaja de esta forma. Primero todo comenzó con pasividad, transgresión, viene la segunda generación del ser humano y ya tenemos asesinato, un hijo de Satanás, y tenemos a un hombre que no es justo y que sus ofrendas no son correctas ni que son justas. Quiero volver un momento a la lección para que escribamos algo muy importante. Vemos que él era del maligno, vamos a ponerlo aquí entre comillas, ¿verdad? Para que se entienda, hijo de Satanás. Ya entendemos bien qué significa esto. Entendemos digamos, cómo se propaga, lo contagioso que es el pecado, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, la Biblia dice que era maligno. ¿Qué más dice de Caín en primera de Juan? Mató a su hermano. Asesino. ¿Qué más? ¿Qué más dice el texto? Que sus obras eran malas. Sus obras eran malas. ¿Y qué aprendemos de Caín en Judas 1:11? Era injusto. Claro, injusto, totalmente. Que había tomado un camino equivocado. Ok, vean qué interesante esto, porque Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, pero no se nos dice cuál fue el camino de Caín, pero después dice que esos ellos siguieron el mismo lucro de Balaam, o sea que quisieron, recuerden que Balaam en el libro de los números quiso recibir premios para maldecir a Israel. Hay de esos ellos porque cayeron en el mismo lucro de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Pero esos ellos, ¿en qué se parecen a Caín? Vamos por favor a nuestras Biblias a Judas 1:11, a Judas 1:10. Vamos todos a Judas 1:10, por favor. Pero blasfemaban de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ok. ¿Puede leerlo una vez más, por favor? Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Claro. Muy bien. Hay dos cosas que se nos está diciendo en el 10. Se está hablando de personas que cometen blasfemias y personas que no usan la razón, por eso se les llama irracionales. Y el versículo 11 dice, el versículo 11 dice, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Caín era blasfemo y Caín era irracional. ¿Se entiende? Entonces, vamos a agregar esto a la lección, por favor. Devolvámonos para ahora sí, ya sabiendo el contexto, ¿qué es Caín también? Era un blasfemo, un hombre irracional. ¿Saben qué significa esto? Pónganme mucha atención a lo que les voy a decir. Quiere decir, el hecho de que se le llame irracional, quiere decir que es que no se puede razonar con él. Y precisamente esto queda claro en el libro de Génesis, porque devolvámonos a lo que pasa en el libro de Génesis. Dios quiso razonar con él. Vean ustedes lo que dice la Biblia aquí. Dios le pregunta por qué ha caído su semblante. Y vamos a leer de nuevo para que entendamos. Dice, pero no aceptó a Caín y su ofrenda, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante, y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Dios está tratando de razonar con él. Si ofrendares correctamente, no serías acepto. He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta
anhelándote y tú puedes beneficiarte de ella. ¿Lo ven? Esas ofrendas que ellos estaban presentando, y eso es lo que nos va a indicar la segunda pregunta de esta lección, ¿qué ofrendas estaban ofreciendo ellos? Ofrendas por el pecado. Aunque ellos sabían cómo tenían que ofrecer ofrendas por el pecado, porque sabemos que Abel lo hace bien. Esto quiere decir que Dios le dijo a Abel cómo se tenía que ofrecer correctamente el sacrificio. Pero Caín no lo hizo. Y Dios le dijo a Caín, trató de razonar con él y le dijo, mira, si tú ofrendaras bien la ofrenda por el pecado, obtendrías el beneficio de la ofrenda por el pecado, pero Dios no pudo razonar con él porque Caín es un hombre irracional. El contexto de las ofrendas de Caín y Abel son ofrendas para el perdón de pecados. ¿Y por qué la ofrenda de Abel fue acepta? Porque la ofrenda de Abel involucra muerte e involucra derramamiento de sangre. Vamos por favor un momento a Hebreos 9:26. Vayan buscándolo, pero quiero agregar algo de lo que dijo el hermano Jesús. Un día de estos, me reservo el nombre del predicador famoso que hizo esto, no es no me llamó Dios a mencionar los nombres de estas personas, pero hace poco una persona famosa, se dice ser apóstol, empezó a decir que repartía la unción del tercer día, ¿verdad? La fe del tercer día. Entonces, yo escribí debajo de este video que este señor subió, puse que Jesús oró, que María oró, que Pablo oró, Ana oró, y qué diferentes eran las oraciones de estas personas a la oración de esta persona. Y saben ustedes que muchas personas, en vez de reconocer que lo que estaba diciendo era verdad, bíblicamente hablando, no encontramos oraciones de ese tipo, ¿verdad? Yo imparto la protección del Padre, imparto la fe del tercer día. Eso no es bíblico. Usted no encuentra a nadie orando así. Nadie, ni los 12 ni Pablo oraron así. Entonces, estas personas me decían, entonces si no le gusta, ¿para qué escucha? Bueno, es lo que dice el hermano Jesús. Son personas irracionales. Con ellos no se puede razonar. Y precisamente siguen a las personas que siguen por lo mismo, porque son personas completamente irracionales. Vamos por favor a poner acá en la pregunta número 2 y voy a compartir pantalla. Ya casi vamos a terminar nuestra lección del día de hoy. Vamos a poner esto porque era la segunda pregunta. ¿Qué aprendes de la ofrenda de Caín? ¿Qué tipo de ofrenda presentaron Caín y Abel? Ofrendas para el perdón de pecados. ¿Qué presentó Caín? Vamos a ver Caín. Vamos a la lección para ver qué fue lo que ofrendaron. Dice la Biblia que Caín fue labrador de la tierra y ¿qué ofreció él? ¿Verdad? Aquí lo dice claramente, un fruto del suelo. Sí. Pero ¿qué fue lo que presentó Abel? Que Caín ofreció frutos de la tierra. Por eso es que su ofrenda no es aceptada por Dios, porque es una ofrenda para el perdón de pecados, mientras que Abel de los rebaños. Sí. Vamos a poner acá sacrificio. ¿Ok? Sí. Bien, ya vamos a ver esto, lo importante que es. Hermana Leónidas, léenos por favor Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Gracias, hermana. Vean lo que dice ese pasaje. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Saben ustedes por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque la ofrenda de Caín, recuérdese que él fue labrador del suelo y él ofrendó del producto de su agricultura. Él era agricultor. O sea, no había derramamiento de sangre. Y exacto, pero más que eso, es que la ofrenda de Caín representa la religión. Nuestros intentos por obtener el perdón de Dios a nuestra manera. ¿Han escuchado ustedes la canción de Luis Miguel, A mi manera? Bueno, es que eso fue lo que quiso hacer Caín, lo que le dio la gana. Él quería presentar una ofrenda. Él quería obtener el perdón de Dios a su manera. ¿Sí?
Primer asesino y primer anarquista. Totalmente. Es un rebelde él por completo. Pero no solo esto, sino que Dios solo admite la ofrenda de Abel porque la ofrenda de Abel es una prefigura de Jesús. Entonces, y ya vamos a cruzarlo con Flavio Josefo, por eso leímos a Josefo. Vamos un momentito acá, por favor. Pastor, Entonces, perdón. Caín ofreció frutos de la tierra que representan el esfuerzo humano, religión. La de Abel representa a Jesús y su sacrificio. Bien, entonces vean lo que dice. Caín, en cambio, no solo era perverso en todas las cosas, sino también codicioso. Primeramente, prefirió arar la tierra y luego mató a su hermano Caín. En la siguiente ocasión, habiendo determinado ofrecer un sacrificio a Dios, Caín llevó productos agrícolas y frutos de los árboles, y Abel leche y los primeros frutos de los rebaños. Bueno, la Biblia nunca dice que Abel llevó leche, pero esto es sigue Josefo una tradición, ¿verdad? Que él está siguiendo una tradición oral y esa tradición dice leche, cosa que no dice la Biblia. Pero bueno, Dios se regocijó más en este último sacrificio, es decir, en el de Abel, porque era más honrado con lo que crecía espontáneamente en la naturaleza, que con lo que era producto forzado de la invención de un hombre avaro. ¿Lo ven? Lo que era producto forzado de la invención de un hombre avaro. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero hay una rama de la biología que se llama la biotecnología y es una de las ramas de la biología más antiguas. ¿Qué es la biotecnología? Es una rama que modifica los seres vivos, modifica las plantas, modifica los animales. ¿Han visto ustedes en algún momento las noticias de las sandías cuadradas? Eso es ingeniería genética, biotecnología. La agricultura es biotecnología antigua. Entonces, Dios rechaza esto que nos dice Josefo. Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque era una ofrenda que tenía que ver con la manipulación del ser humano. Esto refuerza lo que estamos diciendo. No cabe duda que la ofrenda de Caín representa la religiosidad, los intentos humanos, los inventos humanos, los cuales Dios va a desechar por completo. Ahora, ¿por qué Dios desecha la ofrenda de Caín? ¿Y qué le recomienda Dios a Caín? Dios le recomienda que ofrende bien. ¿Y por qué Dios la desecha? Porque es una ofrenda que representa obras humanas. ¿Sabes que también este error nosotros los cristianos lo cometemos? Porque en parte hay algo en el interior de nosotros que nos hace pensar que nosotros podemos ganarnos el favor de Dios, ¿verdad? Y entonces, y es aquí donde Satanás trabaja muchísimo con la culpa. Satanás trabaja con la culpa porque cuando nosotros cometemos una falta, Satanás viene en su calidad de acusador y él juega con eso porque en parte nos hace pensar que si nosotros nos portamos bien, y no estoy diciendo que no haya que portarse bien, no quiero ser malinterpretado, pero él nos hace pensar que si yo me porto bien, entonces Dios me acepta. No, Dios no me acepta porque yo me porte bien. Dios me acepta porque ya por la sangre de Cristo fui justificado, reconciliado, lavado y santificado. Obviamente, este hecho de que yo ya en Cristo Jesús he sido justificado, lavado, santificado, jamás podría llevarme este pensamiento a decir, bueno, como ya fui justificado y lavado, no importa si yo peco. Es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 6, pecaremos para que la gracia abunde, de ninguna manera. Pero nosotros tenemos que entender esto. Vean, cuando nosotros como cristianos estamos de verdad con nuestras propias fuerzas, tratando de hacerlo todo bien y todo bien y todo bien, la experiencia cristiana a mí me dice que siempre fracasamos. Miren, yo les quiero decir algo como testimonio personal. Las mayores victorias que yo he tenido en mi vida con cuestiones pecaminosas no han sido por mis esfuerzos humanos, han sido
por el entendimiento que me ha traído la palabra de Dios de que he sido justificado. Yo muchas veces hablo con los jóvenes, ellos me escriben, los jóvenes, y me dicen, pastor, ¿cómo hago, verdad, para vencer, por ejemplo, la pornografía? Yo ya el celular no lo uso después de la noche, saco la computadora de mi cuarto, y vean lo que dice la Biblia en Colosenses. Vamos rápidamente ahí, yo quiero terminar con esto. Vean lo que dice la Biblia en Colosenses, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 20. ¿Qué es lo que intentan hacer los judaizantes? ¿Ganarse el favor de Dios? Es que si yo me circuncido, si guardo Shabbat, si como kosher, si guardo las fiestas, si me pongo el velo, están tratando con obras de ganarse el favor de Dios, y nada de eso sorprende a Dios, por el amor de Dios, entendámoslo. Vean lo que dice la Biblia en Colosenses 2:20. Si moristeis con Cristo a las preposiciones del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, sois sometidos a preceptos? No uses, no comáis, no toquéis, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a parecer por el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo. Impuesta por uno mismo y en una falsa humillación y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos ¿de qué? De la carne. Y ahí estamos nosotros como Caín, tratando de hacer obras para vencer lo que hasta ahorita no puedo vencer. Pero ¿cómo se logra vencer? Vean lo que dice Pablo en el 3:1. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, y pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entre más yo empiece a pensar en lo que Cristo hizo por mí, que Él me justificó, entre más yo empiece a estudiar que Él me lavó, que Él me santificó, que Él me reconcilió, esa verdad me hará libre. Esa verdad me conduce a la santificación, no mis esfuerzos humanos por querer alcanzar la perfección. ¿Me estoy dando a entender con lo que digo? Entonces, que este estudio que hemos tenido hoy del libro de Génesis y el ejemplo de Caín nos demuestre, sea aplicable para nuestra vida. No tratemos de agradar a Dios y de vencer pecados a través de nuestras propias obras. Seamos como Abel, que puso su esperanza en el cordero. Él sabía que el cordero, él sabía que el becerro iba a traerle verdadero perdón. Y esto fue lo que hizo Cristo Jesús en nosotros. Amén. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga y que tengan mucha paz. Que Dios esté con ustedes.